Sí, la casa 8, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Tiene una inmerecida mala fama, ¿no? Eh, de, yo he llegado a oír entre mis consultantes, ¿no? Pues tal astrólogo me dijo que me hiciese una relocación porque en mi revolución solar me sale el sol en la casa 8. Y yo siempre me dicen eso, me muero de risa, ¿no? Porque jo, yo tengo el sol y Plutón y Venus y Mercurio en la casa 8 desde que nací y ninguna relocación me ha salvado de nada. Y no es tan malo, aquí estoy bien, no soy razonablemente feliz, ¿no? No tengo mayores quejas de la vida. No sé por qué tienen tanto miedo a la casa 8, ¿no? Claro, yo no soy imparcial, no puedo, porque claro, yo tengo una gran cantidad de planetas en casa 8, entonces para mí es lo normal. La casa 8 es la normalidad, es lo más normal del mundo. ¿Mm? Es lo más normal del mundo saber que las cosas no son lo que parecen, que, que la vida es un aprendizaje de desapego. eh, es un poco, fíjate, la casa 2 es el aprendizaje del apego necesario, es lo que yo llamo el apego necesario, porque necesitamos pues tener nuestra camisita, nuestra comidita, nuestra bebidita, nuestras cosas, claro, nuestra energía y nuestra materia para vivir, ¿no? Para substanciarnos. Son casas de substanciación, la 2 y la 8, ¿no? En la 2 sustanciamos el cuerpo, la materia, y en la 8 sustanciamos, la 2 es la sustancia material, si quieres, y la 8 la sustancia inmaterial, emocional, psíquica, ¿no? Y en la 8 sustanciamos pues el descubrimiento y el desarrollo del alma de uno mismo a través de la entrega hacia el otro. Por eso se dice muchas veces que la casa 2 es lo que yo necesito del mundo y la casa 8 es lo que el mundo necesita de mí, ¿no? Bueno, todo esto son definiciones y las definiciones son muy limitadas. Son muy limitadas. Yo creo que yo tengo dificultades para hablar de los planetas en casa 8. Me cuesta entender los planetas en casa 8 porque yo creo que forma parte de la esencia de la casa 8 que las cosas sean difíciles, muy difíciles de entender, sean muy oscuras, ¿no? Por Sí, eso yo realmente creo que no voy a decir muchas cosas hoy, porque realmente yo tengo como un bloqueo. Puedo leer los conceptos básicos, como diría yo, la sabiduría popular sobre la casa 8, pero la casa 8 yo diría, lo único que puedo decir es ven a conocernos, ven y conoce la casa 8, porque es lo único que puedes hacer, es un poco meterte en ella y ver qué hay ahí dentro. Esto me hace recordar un poco la historia de mi vida, ¿no? Sobre todo de mi niñez, ¿no? Porque yo creo con mi Sol y Plutón en Virgo, en casa 8, pues lógicamente Virgo es una energía de integración en el mundo y en la vida, de creación de sistemas, rutinas, rituales, modos y maneras que me permitan integrarme en lo que es la vida, ¿no? Y entonces, claro, tener Sol Plutón en casa 8 en Virgo, ¿qué sucede? Que nunca llegaba a crear esto, porque yo nazco en una familia de nómadas. De nómadas. Mi padre cambiaba, trabajó siempre en la misma empresa, pero esa empresa le enviaba cada 3 o 4 meses a un lugar diferente. De hecho, conoció a mi madre en un viaje de pocos meses, se tuvieron muy poco tiempo para conocerse y para casarse. Según me contaron ellos, a mí me hicieron en el tren, en el mismo viaje de novios, pero no tenían ningún otro lugar donde hacer. Y por eso siempre me han fascinado los trenes, ¿no? Y las estaciones de tren, a día de hoy me siguen fascinando, ¿no? Y cambiábamos cada 3, 4 meses de sitio, de colegio, de todo, ¿no? Y entonces, claro, yo viví aquello, pero lo viví desde un enorme interés, desde una enorme excitación, de algún modo. Porque, claro, date cuenta que yo soy de la generación que éramos niños
cuando llegan los 60, cuando llega cuando llega Plutón y Urano, atravesando todo Virgo, ¿no? Y claro, podías pensar, coño, pues tuviste que tener una infancia traumática, difícil. No, qué va, me lo pasé súper bien. Tengo un recuerdo increíble de, claro, cambiábamos cada 3 meses de sitio. Y cuando ya tenía mis amigos, mi rutina, había aprendido el dialecto local y todo esto, ¡pap! Tenías que ir a otro sitio, y a otro, y a otro, y a otro, ¿no? Y era uno de mis recuerdos más intensos de infancia, es eso, estar en casa con mi madre estudiando, lo que fuera, y que llegase mi padre a media mañana, y mi madre sabía que cuando mi padre llegaba a media mañana significaba que nos íbamos, porque siempre era así, ¿no? Y yo ver a mi madre toda azarada y mi padre que venía también azarado, mañana tengo que estar en tal sitio, tal, pues ya está. Tal sitio estaba lejísimos, a días de viaje muchas veces, ¿no? Y eso, y yo lo veía con una enorme excitación, decía, qué guay, todo lo que he construido aquí a la mierda. Claro, pero yo lo vivía con alegría, decía, bueno, ya me estaba empezando a aburrir un poco, ¿no? Y tal, entonces, y esto ha sido una constante en mi vida. Nunca he podido llegar a construir, o sea, he tenido siempre que, de alguna manera, irme deshaciendo de todos los entornos sistemáticos, rituales, etcétera, etcétera, un poco de la seguridad virginiana, porque claro, la casa 8 me decía, no, esto fuera, 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 otra cosa, ahora viene otra experiencia, hay que morir a esto, hay que morir a esto, ¿no? Incluso cuando trabajé 28 años en la Comisión Europea, también cambiaba mucho de actividad, de trabajo. Incluso los últimos años, pues ya me escapé al Amazonas y estuve también allí a punto de morirme y todo esto, ¿no? O sea que, pero esto es para desmitificar un poco la casa 8. Yo he vivido eso con una enorme alegría, con una intensidad. Yo muchas veces digo, mis noches son más luminosas que los días de mucha gente, porque sí, vives un poco la noche continuamente, porque tienes que ir dejando detrás amigos entrañables, amantes, etcétera, etcétera, que dejas para siempre, dejas para detrás para siempre, ¿no? Fíjate, Y José Alberto, como justo también cuando estás haciendo la cena de despedida de tus padres, del fallecimiento de tus padres, les tocó salir corriendo por el incendio que estaba sucediendo. totalmente, ¿no? ¿No? Es un poco la historia de mi vida, ¿no? El, esto de déjalo todo y sal corriendo. Cuando me divorcié, me fui con mi moto y un pijama. Pues lo que me cabía en la maletita de atrás de la moto, un pijama y cepillo de dientes y poco más, ¿no? Y, pero sin embargo, y esto es una de las características de la casa 8, ¿no? De los que tenemos una casa 8 poblada, siempre me rehice, siempre me he rehecho, siempre, siempre, siempre he vuelto, pues, porque de algún modo encuentras que en esa muerte, que es por otra parte deseada, que eso es lo importante, es que uno desear esas muertes, darte cuenta que esa es la vida, esa es tu vida, esa es tu vida, ¿no? Hay una enorme fertilidad, hay una enorme fertilidad, ¿no? Y también una enorme resiliencia, ¿no? Al final. No, y muchas veces hago mis pequeñas regresiones cancerianas, ¿no? De volver a los sitios en los que ya estuve. Y, y claro, es muy curioso, ¿no? Porque a veces se me saltan las lágrimas, porque claro, vuelve toda aquella gente que conocí, bueno, todas aquellas vivencias, ¿no? Pero al mismo tiempo me doy cuenta que esos sitios ya han muerto, que no podré volver nunca a ellos. Ya no podré. Te das cuenta, ¿no? Lo canceriano te lleva siempre hacia atrás, hacia la vuelta, ¿no? Y siempre me digo, bueno, los puedo recrear a través de mi imaginación, a través de lo que escribo, a través de lo que comunico. De algún modo, ese vínculo sagrado con el pasado, darle, como se decía antes, cristiana sepultura, ¿no? O sea, que es una manera de decir que darle otra vida, ¿no? Yo creo que es también algo muy importante de la casa 8, descubrir que la muerte es una ficción, que nada muere, todo, todo sigue nuestros padres no mueren, porque nosotros somos esa semilla que ellos dejaron plantada, a través de su ADN, de su cultura, de la educación, del amor, del cariño, etcétera, etcétera. Es Ellos que viven a través nuestro. incluso están más vivos
que presenciales, porque les damos honor con nuestro ser, con nuestra actividad, y mueren afuera, pero nacen en nuestras células, están más presentes que nunca. Totalmente, totalmente. Por eso hoy en día toda esta cultura de evitación de la muerte, de negación de la muerte, es tan patológico, ¿no? La cultura occidental, ¿no? De tal, me parece mucho más sano, ¿no? Los mexicanos, ¿no? Con esta vivencia tan exaltada, tan, yo diría, tan iluminadora de la muerte, ¿no? O los italianos, cuando vas a Sicilia, vas a Nápoles y ves un entierro, y las mujeres que lloran, y los hombres, y todos de negro. Y te dices, pero esto es fantástico porque realmente están abonando la tierra para que ese muerto vuelva, vuelva a nacer a través de sus amigos, su familia y todo esto, ¿no? Esta cultura anglosajona, ¿no? De ignorar la muerte, ocultarla, maquillarla y tal, Hasta, ¿no? Y luego hasta le quitaron a Plutón el puesto de planeta. no, eso ya denota algo muy neurótico, es muy neurótico, ¿no? Un planeta tan pequeño, tan bonito, ¿a quién hace daño Plutón? Terrible, hay una total negación de la muerte y del carácter fertilizador, catártico, renovador de la muerte. Pues, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Fundamentalmente. Claro, porque en la casa 8, tú date cuenta, en la casa 2 creas de algún modo tu cuerpo físico, tu espacio físico, ¿no? En la casa 8 tú creas tu ser psíquico, tu ser, yo diría, inmaterial, y es una casa de agua, es una casa de agua. Es el... Hay un pasaje de la Biblia en que explica muy bien la casa 8, que es la escena del rey Salomón con las dos mujeres, vienen las dos diciendo, este niño es mío, o niña, no sé si era una bebita o un bebito, no lo sé. Y las dos querían a ese niño, ¿no? Y el rey Salomón, que debía ser un cabrón con el sol en casa 8, ¿no? Dice, bueno, vale, dice a los soldados de la guardia, cortarlo por la mitad, una mitad para cada una. Fíjate lo listo que fue ahí el rey Salomón, porque el rey Salomón sabía perfectamente la diferencia entre la casa 2 y la casa 8. Si fuera casa 2 era aceptable, ¿no? Si tú vas con una hogaza de pan y estás riñendo, pues dice, pártela por la mitad para una, la mitad para la otra, ya está. Pero claro, era un niño, una niña. Entonces, no puedes partir. La casa 8 es de algún modo ya tiene ese carácter de agua, de que te penetra. Y por eso él sabía que la madre verdadera se iba a delatar al decir eso. La madre verdadera dijo, no, 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 que se lo quede ella, porque, claro, se dio cuenta que el capital casa 8 desaparecería si mataban al niño. Porque eso es una relación de casa 8, que es una relación que no es de posesión realmente material, sino que es de contacto emocional, ¿no? Entonces ahí vemos ya la diferencia entre casa 2 y casa 8, ¿no? La casa 8, por eso nos cuesta tanto dar ese paso de partir, que es lo que hace la madre verdadera. La madre verdadera dice, no, no, que se quede el niño con ella. Dejas algo que quieres mucho detrás para que viva, para que viva. O Uy, sea, de algún hermoso modo, ejemplo. claro, claro, tú mueres a eso para que lo otro viva. Y al mismo tiempo, claro, ahí el rey Salomón dijo, no, 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 el niño es tuyo, te lo quedas tú. ¿Te das cuenta, no? Porque, es decir, cuando uno vive su casa 8 desde el desapego, que no significa indiferencia ni frialdad, significa saber que nada es nuestro realmente. La vida te va dando cosas, pero lo que te decía, ¿no? Sí, dejas cosas detrás, pero luego la vida te da otras. La vida es el rey Salomón. Es el rey Salomón. Te van dando otras cosas. ¿No? Pierdes una mujer, pues la vida te da mm, otra cosa. Un hombre, otra mujer, qué sé yo, o nada. Unos años de nada, puede ser fantástico también, ¿no? Unos años llenos de nada. Fantástico. Sí, sí. Sí, totalmente. La casa 8 ahí, es una casa que
que es muy extrema, ¿no? Y que se puede manifestar, lo veremos a nivel de cada planeta, ¿no? Venus se puede manifestar de una manera, yo diría, muy apegada a los bienes. Una Venus en casa 8 puede ser un poco el síndrome del seductor, de la seductora, ¿no? Que a través de mi magnetismo personal voy acumulando energías de los demás, ¿no? Pero el problema de la casa 8 es que es una casa líquida, es decir, que tiene que circular. Tiene que circular la energía. Como todos los líquidos tienen que circular. Si no circulan, se pudren, acaban goteando, ¿no? Y la casa 8 por eso ya empieza a ser una casa social, porque es una casa en la que uno, en esta, pongo en común recursos psíquicos, lo que decías tú del sexo, por eso el sexo es tan afín a Escorpio y a la casa 8, porque es el sexo practicado como se debe, pues implica intercambio de fluidos, de emociones, intercambio de materia líquida. Finalmente, las emociones son líquidas y al final no sabes muy bien qué es de cada uno, ¿no? Y en eso consiste la casa 8, en crear recursos que nunca hubieras podido crear solo a través de esa alquimia con la otra persona, que es mucho más que el sexo. El sexo es, yo diría, la expresión más pura, más literal de la casa 8, más bella también, quizás más interesante, pero es una expresión, yo diría, más, ¿no? del proceso de la casa 8. Entonces, realmente ahí es donde Dane Radjar, cuando habla de la casa 8, lo define muy bien, ¿no? Cuando él habla de la responsabilidad social de la casa 8. Él lo dice muy bien, dice, claro, tienes que, de algún modo, esos bienes compartidos que tú produces gracias a la interacción profunda con otro, con otros, no son para ti. No son para ti, es para que los pongas a disposición de la gente, del público, porque has creado algo de un inmenso valor añadido. Y hay que ponérselo a disposición de la gente. Y ahí es cuando ya la casa 8 fluye y de algún modo yo diría puede ser feliz, ¿no? Porque se da cuenta que está robando cosas de los demás, pero por una buena causa. Estás robando para mezclarlo con lo tuyo, crear algo, yo diría, de un gran valor y dárselo a otros después, ¿no? No te puedes quedar. Para ti no tiene sentido. Yo creo que eso es un poco el secreto de la casa 8, ¿no? Darte cuenta de que es fluido, es decir, es como, como el agua de un radiador, el agua de un circuito de agua de un vehículo, tiene que fluir, si no fluye, el vehículo se recalienta y se va al carajo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Sí, esto yo creo que lo comentaba uno de mis filósofos de cabecera, que es Alan Watts, en fin, cuando era más joven, y que él comentaba muchas veces, un filósofo de la contracultura californiana, que había sido sacerdote, había sido un cura protestante, ¿no? Y, y él comentaba que ese es uno de los grandes problemas de la civilización occidental, el pensar que tenemos un propósito, que hay un propósito. Claro, y eso y está muy de moda ahora en los círculos New Age, el propósito de vida y tal, ¿no? Y la gente, ¿cuál es mi propósito de vida? Yo me muero de risa, digo, no, hazte bailarina del Bolshoi o chofer de Uber o algo así, ¿no? Si quieres tener un propósito, qué sé yo, ¿no? Pero la vida no tiene ningún propósito, no tiene un río que baja río abajo, tiene un propósito ese río, no tiene ningún propósito, se va dejando fluir, se integra con lo que es el entorno físico, la ley de la gravedad y todo eso, ¿no? Y uno aprende mucho de cómo fluye un río hacia abajo, cómo se negocian los obstáculos, todo este tipo de cosas. Simplemente, bueno, es muy zen. La casa 8 puede ser muy zen finalmente, ¿no? Yo pienso que la única salida de casa 8 al final es el zen, porque vives tantas pérdidas que si realmente te apegas a ellas, te mueres, es muy dolorosa. Por eso la gente tiene tanto miedo a la casa 8, ¿no? Dicen, no, vete a Vladivostok porque allí te haces una relocación y allí ya... No, ya es loquísimo, es hiperneurótico eso, ¿no? Cuando realmente simplemente lo que la casa 8 te va a pedir es dejar ir muchas cosas, incluidos sobre todo tus miedos, tus terrores, dejar ir tus terrores. Claro. Y es que es algo que me ha pasado en mi vida siempre, que me he visto siempre
siempre no, muy frecuentemente, en situaciones de gran peligro. Eh, que luego me he dado cuenta y digo, pero ¿cómo te metes aquí? Y luego me he dado cuenta que es que me gustaba, es que me gustaba. Sí, que como decimos en España, me ponía, me erotizan las situaciones de peligro, de crisis y tal, ¿no? He estado en muchas situaciones de mucho peligro, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque hay un poco, de algún modo, una necesidad de vivir esa proximidad de la muerte, esa proximidad de la muerte. Y cuando la vida no te va dando esas cosas, te las buscas tú, te metes en situaciones terribles de eso. No, pues es la historia de Perséfone, Sí, que sí, sí. inocentemente va buscando de flor en flor y queda en el narciso pegada y sale Hades y la rapta. Y fíjate que con Total. Virgo en la 8 es la Virgen que la cubre, Esa la es doncella. la historia de mi vida. Es la historia de mi vida. Sí, sí. Totalmente, totalmente. No acercarme acercarme a la grieta y eso. Pero lo que pasa es que ya me he hecho amigo de Plutón. Ya me pasa como a Perséfone, ¿no? Al final ya me he hecho muy amigo de Plutón. Y, y sí, sí, he tenido muchas experiencias en mi vida muy, muy plutonianas, muy de casa 8. He vivido en un lugar muchos años que fue un hospital durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y teníamos allí de todo. Teníamos allí de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo. Y me acabé haciendo amigo de todas aquellas presencias y historias, ¿no? Que Poltergeist. suele. Sí, Un poltergeist, ¿no? Un auténtico poltergeist. Vivimos mucha gente, toda una calle entera en Bruselas. Vivimos aquello, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Yo la muerte de los seres próximos, de algún modo, la he vivido muchos episodios de algún modo de anuncio, ¿no? De señales de anuncio, ¿no? O incluso después de las muertes, ¿no? Yo diría, episodios de visitación, ¿no? Pero eso ya la acabas asimilando, te das cuenta que vives un poco como estos personajes de Gabriel García Márquez, ¿no? O de Rulfo, ¿no? Que están hablando con los muertos y tal. No, a mí me pasa un poco eso. También tengo ahí los estantes de mi biblioteca con las fotos de mis amigos muertos, de mis familiares muertos. Los tengo ahí continuamente, ¿no? Y de hecho me encontré a mi madre agonizando, muriendo debajo del retrato de su padre, que le había puesto yo el día anterior. Me había pedido, me dijo, José Alberto, ¿me puedes poner este retrato de mi padre que lo acabo de restaurar y tal? Y se lo clavé en la pared y al día siguiente me lo encontré a ella agonizando debajo de ese retrato. Es curioso. Y ella que no llegó a conocerle porque lo fusilaron siendo ella muy joven, ¿no? Entonces sí, es un poco el darte cuenta que la vida y la muerte es lo mismo, están entrelazados, nos retroalimentamos continuamente, ¿no? Entonces tener miedo a ese proceso es tener miedo a la vida, así de simple. Tener miedo a la muerte es tener miedo a la vida, ¿no? Es lo mismo. Sí, es curioso, ¿no? Que digas esto, ¿no? Porque un día a mí se me ocurrió llamar a la gente como tribu, ¿no? Querida tribu. Pero claro, tribu es una palabra muy canceriana, es muy, muy familiar, ¿no? Y es curioso porque entre los comentarios que la gente me envía, que por supuesto no puedo responder porque me llegan cientos y tal, pero sí que percibo, los leo siempre que puedo y percibo mucha familiaridad. Es como si la gente me considerase uno de la familia. Y hay gente que me dice, no, es que te ponemos para desayunar. Digo, ¿cómo? ¿Para desayunar? Y tal. Como si fueran los copos de maíz o algo así, ¿no? Como el café, soy el café con leche, soy el astrólogo, el youtuber café con leche, ¿no? Entonces, sí, y es cierto, ¿no? Ahí noto un poco mi luna en cáncer, ¿no? Del ver sí, que la gente me trata como si fuera uno más de la familia. Y bueno, bien, ¿no? Lo agradezco de verdad, porque sí, mi luna en cáncer se siente a gusto. Sí. No, no, por supuesto, mucho más a gusto que si me envían mensajes de odio y de todo esto, ¿no?